Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos de nuevo para compartir este momento de espiritualidad, para dejar que el bálsamo de la palabra de Dios inunde cada vez más el corazón, sane sus heridas, para dejarnos tocar íntimamente por ese soplo vivo del Espíritu Santo que hace que la palabra de Jesús se vuelva viva para nosotros hoy. Quiero entregarte ahora un texto del libro del Éxodo en el capítulo 19, en el que se nos muestra cómo Dios no está lejos. Él habla a su pueblo, Él baja al monte en el Sinaí. Él es aquel que nos acompaña en nuestra travesía, en el camino de la vida. Él es aquel que nos arrancó de la esclavitud de Egipto, que puede vencer todos los faraones que nos oprimen y nos puede dar una vida verdaderamente plena, una vida verdaderamente nueva. Escucha lo que dice el texto del libro del Éxodo. Aquel día, a los 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Saliendo de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. El Señor dijo a Moisés: «Voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante». Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor le dijo: «Vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo». Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Es una de las etapas importantes en la historia del pueblo de Dios. En el Sinaí, Dios está esperando a su pueblo, está esperando a los suyos para hacer una alianza, para hacer un pacto con ellos, para darles su ley, para enseñarles verdaderamente a vivir como hijos suyos, a tenerlo como Dios.
Y en tu caso, ¿estás atento? ¿Estás atenta a las etapas, a esos hitos sucesivos que Dios dispone en tu camino? ¿Podrías decir en este momento cuáles han sido las etapas fundamentales en esta historia de amor y de liberación que el Señor ha querido establecer en tu vida? Ellos acamparon frente a la montaña. Imagino que esta escena debió de ser impresionante. En un desierto, bajo ese sol esplendoroso, una montaña de piedra, una montaña abrupta, y al pie de esa montaña dominante, toda la asamblea del pueblo acampa. Los ojos, de vez en cuando, quedan fascinados y se levantan hacia las cumbres en las que Dios se hace presente. Este tema de la montaña se va a repetir en el Evangelio. En el Evangelio encontrás el monte de la Transfiguración, encontrás el monte de las Bienaventuranzas, el monte de los Olivos, la montaña de la Ascensión. Y fíjate que los místicos, por ejemplo San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, van a hablar también de la subida a una montaña, de la subida al Monte Carmelo, por ejemplo, para simbolizar lo que es el itinerario de la vida espiritual. ¿Qué te dice a ti esta imagen de la montaña? ¿Sos de aquellas personas que intentan el ascenso a una montaña alta, el ascenso en la vida espiritual, con todos los riesgos que esto tiene, pero también con todos esos horizontes fascinantes que se abren en la cima de la montaña? Y el Señor dijo a Moisés: me presentaré a ti en una densa nube. Fíjate que Dios es el que toma la iniciativa en el encuentro. Y en toda la tradición bíblica la nube va a seguir siendo el signo de la presencia divina. Vamos a encontrar de nuevo este simbolismo en la escena de la transfiguración de Jesús en el Tabor. Dios está escondido, Dios está dentro de una densa nube, nube que es el símbolo del Espíritu Santo, de la presencia, de la unción divina que desciende y envuelve. Qué verdadero es todo esto. ¿Cómo aspiramos desde lo profundo del corazón a este encuentro cara a cara con Dios, envueltos en su unción, en el Espíritu que posibilita este encuentro? Y al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Relámpagos y truenos. Fíjate que es una puesta en escena de gloria, de poder. Ante una tormenta el hombre es muy pequeño siempre. Y una vez más aparece una especie de un símbolo que habla. Para estos hebreos que estaban protegidos solamente por esas tiendas de nómadas, esto es una prueba que no van a olvidar. Y fíjate que de nuevo la tradición bíblica va a conservar estos rasgos para crear el marco de todas las manifestaciones de Dios. Cada vez que Dios interviene de una manera particular, su acción va a estar rodeada de fuego y de truenos. Acordate del relato de Pentecostés. Va a estar marcado por este signo también. El Dios de la tempestad, el Dios del rayo, el Dios todopoderoso, el Dios del Sinaí. Es preciso contemplarlo también bajo este aspecto temible, justamente para poder gozar mucho más del otro aspecto. Ese aspecto bajo el que Él quiso aparecer. Jesús, ese niño débil, ese niño del pesebre de Belén, el hombre de Nazaret.
la dulzura de Dios. Todo el pueblo se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y la montaña humeaba, porque el Señor había descendido en el fuego. Toda la montaña temblaba con violencia. Es el encuentro, pero no es un encuentro cualquiera. Es el encuentro con Dios. Después de unos siglos, el profeta Elías, descorazonado, va a ir al Horeb, va a ir a encontrarse de nuevo con el Dios Todopoderoso. Pero el Señor le va a dar a entender que Él no está en la tempestad, que Él no está en el fuego, que Él está en la brisa suave. Y esto es importante para poder servirse de las imágenes, pero no estancarse en las imágenes. Moisés habla y Dios le responde. Dios le contesta. Y Él llamó a Moisés, y Moisés subió hacia Dios. Fíjate que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es el medio habitual de su presencia. El Señor está, te habla en medio de esa palabra. Cuando vas a la palabra y dejas que la unción te envuelva, cuando vas a esa palabra envuelto en la presencia del Espíritu, Dios te habla. Por eso es tan importante la meditación de la Sagrada Escritura, ese diálogo de la oración. Ese es tu Sinaí. Es un Sinaí más modesto, pero la presencia de Dios es la misma. Te pido, Señor, que nos ayudes a escucharte, que nos ayudes a encontrarte. Te invito a meditar en todo esto, disfrutando este canto de Paola Mariño, Necesito de ti. Ayúdame a llenarme de ti. Ayúdame, que desmayando estoy. Ayúdame a entregarte mi vida, porque mi corazón cada día lo siento alejado de ti. Mira todos mis esfuerzos, míralos. Hago todo lo posible, mi Señor. Hago todo lo posible para estar junto a ti. Ayúdame, necesito de ti. Ayúdame, que desmayando estoy. Perdóname si he desviado el camino de la cruz y en las aguas me hundí como Pedro en el mar al desviar su mirada. Oigo una voz que me acusa sin cesar, que no soy digno de ti, soy pecador. Y he llegado hasta pensar que sola estoy sin Jesús. Perdóname si he pecado, Señor. Perdóname, pues siento un gran dolor
Ayúdame a seguir el camino de la cruz. Y en tus manos, Señor, pongo mi corazón, porque mi vida es tuya. Oigo una voz que me acusa sin cesar, que no soy digna de ti, soy pecador. Y he llegado hasta pensar que sola estoy sin Jesús. Perdóname si he pecado, Señor. Perdóname, pues siento un gran dolor. Ayúdame a seguir el camino de la cruz. Y en tus manos, Señor, pongo mi corazón, porque mi vida es tuya. La palabra es el Sinaí en el que te podés encontrar con un Dios que habla, con un Dios al que le interesás. Tiene tantas cosas para decirte y para contarte. Jesús hablaba, Jesús transmitía, Él es la misma palabra, y hablaba muchas veces en parábolas. A veces pensamos que Jesús hablaba en parábolas porque así era más fácil entenderlo, pero en realidad este pasaje del Evangelio que te voy a presentar ahora muestra que no. Las parábolas de Jesús están dichas para hacernos pensar. Están dichas para que nos sintamos involucrados en la historia que cuenta la parábola. Por eso, un corazón endurecido nunca va a poder conocer el misterio de las parábolas, justamente porque no se deja interpelar por el Señor. Escuchá lo que te dice este relato del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué les hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene, se le dará más todavía, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Por qué razón les hablas en parábolas? Esta cuestión se plantea porque la predicación de Jesús no parece que haya aportado todos los frutos que se esperaban. Ese fracaso, esa incredulidad, vienen de que Jesús no habló de un modo suficientemente claro, o de que los corazones estaban demasiado duros. Señor, ¿por qué aparentás ocultar tu mensaje hablándoles en parábolas? Porque en realidad es solo una apariencia. Ustedes pueden ya comprender los secretos del reinado de Dios. Ellos, en cambio, no pueden, dice Jesús.
Fíjate que Jesús en primer lugar responde que Dios es un misterio. No es una realidad fácil de conocer. No se entiende enseguida. Y eso no es claro ni evidente. Dios no está al nivel de las cosas. Se toca una piedra, se ve un árbol, se oye un amigo, pero Dios no es de este orden. A Dios hay que percibirlo con otros sentidos, con los sentidos interiores, con los sentidos del alma. El misterio de Dios en toda su riqueza no es una verdad que se impone a la inteligencia humana. Es un secreto, es un misterio que solo se da a los que están dispuestos a escuchar. Es el oyente, es el que tiene que esforzarse en comprender el que llega al misterio. Las parábolas no se entienden si no se las escucha con un espíritu de fe. No hay que ir con apuro. Hay que meditar, hay que rumiar, hay que esforzarse, hay que saber superar las imágenes exteriores, hay que encontrar el sentido interno, el sentido profundo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a buscar a Dios y a superar el primer obstáculo? Dice el Señor, miran sin ver y escuchan sin oír, sin entender. Son duros de oído y han cerrado los ojos. Y esta es la segunda razón dada por Jesús. Si el misterio de Dios de por sí es un secreto que es difícil de descubrir, también es verdad que muchos hombres son culpables porque ni siquiera lo buscan. Hay dos maneras de ver y de oír. Hay un modo estrictamente material, oír las palabras, oír el ruido de las voces, pero también hay un modo espiritual. Y fíjate que Jesús le habló a todos. Dios llama a todos los hombres sin discriminación. Pero son muy diferentes los terrenos sobre los cuales cae la semilla de la palabra de Dios. Porque la verdad evangélica no es un conocimiento intelectual. Es una verdad que solamente se entiende con el corazón. Eso le dice Jesús. Hay que comprender con el corazón. O sea, hay que ponerse a seguir a Jesús. Solo se puede comprender la palabra de Jesús si primero uno se enamoró de Él. Hay que ponerse como María, la hermana de Lázaro, que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, casi como dejándose bañar por esa palabra que como una cascada, como un manantial, brotaba de la boca de Jesús. Es importante aplicar a la propia vida eso que el corazón ha descubierto en Jesús. Dichosos sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Señor, yo te pido que me des unos ojos nuevos, que me des unos oídos nuevos, finos, para poder escuchar aún en el silencio tu palabra. La revisión de vida justamente consiste en mirar de nuevo con los ojos de la fe los acontecimientos que la primera vez se vieron con una mirada simplemente humana. Dame, Señor, la gracia ahora de poder recorrer mi vida con otra luz, con otros ojos, con ojos de fe. Sabes que las parábolas requieren una mirada de fe. Toda nuestra vida es una gran parábola en la que Dios está escondido y desde donde Dios nos habla. Uno puede quedarse en el exterior de las cosas, en los acontecimientos, o bien ver y oír a Dios en esa hondura de las situaciones humanas.
Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Jesús se atreve a decir que Él es aquel que el pueblo de Dios esperaba. Es el tiempo en que todo se cumple, en que todo es gracia. Es el momento maravilloso del encuentro de Dios con los hombres. ¿Sabes estar atento a esta hora de Dios? ¿Sabes no dejar pasar esta ocasión para poder verlo y escucharlo? Te invito a seguir meditando en esto y orando con este canto de Oscar Medina. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mi vida si no te hubiera encontrado? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mi vida? No lo quiero imaginar. ¿Qué sería de mi vida si no anduviera en tu luz? ¿Qué sería de mi vida si no llevara ya tu cruz? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras rescatado? ¿Qué sería de mi vida sin tu amor y sin tu paz? Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por salvarme, por darme tu perdón. Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por mostrarme tu infinito amor. ¿Qué sería de mi vida si no me hubieras rescatado? ¿Qué sería de mi vida sin tu amor y sin tu paz? Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por mostrarme tu infinito amor. Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por salvarme, por darme tu perdón. ¿Qué sería de mi vida? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.